Bueno, pues comenzamos. Hola, un placer estar, como he comentado antes, en este curso de posgrado avanzado en hemodinamia que se realiza por la Universidad de Buenos Aires y el Colegio Argentino de Cardiologos, y voy a abordar un tema al que he dedicado muchos años de práctica y de investigación, que es el tratamiento del tronco de la coronaria izquierda. Sobre el conflicto de interés. Durante mucho tiempo, los que llevamos ya muchos años en intervencionismo, en un principio el tronco era algo quirúrgico, era excepcional poner un stent en un tronco, parecía prohibido, pero desde que están los stents farmacoactivos surgió la posibilidad de por qué no tratar con stent farmacoactivos de un tronco. Y esta necesidad o esta posibilidad sugirió el desarrollo de varios ensayos, como ven aquí, el SINTAS-LM, Precombat, Nobel y Excel, que han comparado ambas estrategias. El análisis conjunto de estos ensayos muestra que la mortalidad es equivalente a 5 años entre ambas técnicas, no hay diferencias significativas, incluso ya hay análisis a 10 años de las series de los trials más antiguos y encontramos que la mortalidad es la misma a los 10 años, con lo cual, si tenemos la misma mortalidad pero tenemos una técnica mucho menos invasiva, será mejor la técnica menos invasiva que no la cirugía si estamos llegando al mismo puerto. Esto en pacientes de los ensayos que son de bajo riesgo quirúrgico, no digamos las ventajas que tiene el intervencionismo cuando estás tratando a pacientes de alto riesgo quirúrgico como los pacientes mayores. En suma, la comparación de ensayos ha mostrado que es comparable en esta población de riesgo medio-bajo la muerte cardiovascular, la muerte de infarto del ictus. La vascularización siempre es mejor la cirugía, ya que es más completa, obviamente, y no tienes el problema de la estenosis, pero luego tenemos muchos otros endpoints en los que es mejor la angioplastia, como son la estancia, las complicaciones, la fibrilación auricular, los sangrados, la recuperación funcional del paciente y el impacto psicosocial, que es muy importante en los pacientes. Esto es cierto siempre y cuando el SINTAS score no sea alto. Cuando los pacientes con lesión del tronco además tienen una enfermedad multivaso compleja, con SINTAS scores muy altos, de más de 30 y pico, entonces ya la cirugía empieza a mostrar cierta ventaja. Pero cuando el SINTAS score no es alto, es la mayoría de los troncos, la gran mayoría de las lesiones de tronco, entonces el stent es una excelente alternativa. Las guías europeas ya colocaban estas recomendaciones, están relacionadas en el tronco con el SINTAS score, y como les decía, si el SINTAS score es bajo, es la misma recomendación que la cirugía clase 1, para SINTAS medios 2A y para SINTAS altos es la cirugía la que prevalece. Y esta es la visión que yo tenía y que publiqué en revistas de cardiología del volumen de indicaciones, ¿no? En el eje del horizontal, SINTAS score, complejidad anatómica; en el eje vertical, riesgo quirúrgico. Los pacientes que tienen una complejidad baja o media de la enfermedad coronaria van a tratarse con cualquier riesgo quirúrgico, mejor con angioplastia, e incluso aunque la enfermedad sea extensa y compleja, también el intervencionismo va a ser una alternativa. La cirugía quedaría para pacientes de alta complejidad anatómica, pero de riesgo quirúrgico que no sea alto. Por todo ello, tenemos que optimizar al máximo los procedimientos de nuestras angioplastias en el tronco. Y para ello hay que hacer varias cosas. Uno, una buena indicación clínica, una buena preparación de la placa, un uso de stents farmacoactivos de los más validados, unas técnicas adecuadas de stenting, sobre todo en el tronco distal, que es el más común, se supone el 70-80% de los troncos, usar imagen intravascular en muchos casos, el soporte circulatorio cuando sea preciso, y una terapia médica óptima, lógicamente, después del intervencionismo, que no es lo que abordaremos hoy, pero es obvio que habrá que mantener una integración doble durante unos meses y que sea el paciente adherente para que todo tenga éxito. Voy a focalizarme un poco en la técnica de intervención y cómo se hace y cómo ayuda la imagen intravascular, ¿no? Lo primero, muchas veces tenemos lesiones intermedias dudosas del tronco y aquí tenemos que decidir con qué evaluarlas. Nosotros, como se ha comentado, publicamos en su día el litro en el 2011, en el que se demostró que el IBUS podía servir para orientar qué troncos tratar y cuáles no cuando la estenosis es intermedia. También se puede utilizar la guía de presión. En esta editorial, que no la voy a comentar mucho más, sobre el que le interese, tiene las distintas recomendaciones que yo daba para utilizar una técnica u otra en la evaluación de troncos intermedios. En general, la imagen y la fisiología rinden resultados similares, como indica esta publicación que hicimos. Prácticamente es igual de seguro fiarse de la imagen o de la fisiología. También podemos utilizar IFR. El último estudio que publicamos en nuestro grupo, el ILITRO, que está a la derecha, muestra, igual que otro estudio previo, que el IFR, o sea, un índice fisiológico que no es hiperémico, también puede utilizarse en estas situaciones, pero nuestro abordaje para una lesión dudosa del tronco es el que está aquí en este documento de la europea en el que tuve la oportunidad de participar.
en el que recomendamos hacer IBUS en esas lesiones dudosas. Si la luz es de más de 6, se puede ser conservador, tratamiento médico. Si es de menos de 4,5, habría que revascularizar. Y esas que están entre 4,5 y 6 o entre 5 y 6, quizás sean las que tengan que ir a evaluación fisiológica con guía de presión. Dicho esto, para evaluar lesiones intermedias, vamos un poco ya a evaluar un tronco que queremos considerar para tratamiento, etcétera. Y aquí tenemos un aspecto muy importante que es hacer imagen de las dos ramas, ya que, como dice el estudio de la derecha, la geografía no va a tener la precisión suficiente para decirme cómo de afecto está el otro ramo desde el otro. Me refiero, si yo hago el IBUS desde la descenta anterior, como se ve aquí, no puedo ver muy bien cómo está la circunfleja. Y viceversa, al revés. A veces se podrá más o menos intuir, pero la información precisa es hacer una retirada por ambas ramas. ¿Por qué es importante? Porque además, para decidir lo más importante que hay en el tronco, que es sobre todo decidir si vamos con un stent provisional o dos stents, voy a necesitar esa información. Un tronco lo podemos tratar con provisional, que es un solo stent en general, luego podemos o no abrir ventana, hacer kissing, pero a veces tenemos que hacer dos stents porque hay mucha más enfermedad en el side branch, en la circunfleja, y tenemos que hacer técnicas como el decay crash o el culot. ¿Cuál? ¿Qué es mejor? ¿Provisional o dos stents? Pues hay hasta dos aleatorizados, un europeo, el IBC Main. En este estudio el resultado es que no es mejor dos stents que una estrategia provisional, con lo cual se recomienda la provisional porque es menos compleja y da los mismos resultados a un costo técnico y de procedimiento mucho menor. Pero aquí que tenemos luego el Decay Crash 5, es un estudio de China que compara provisional con el Decay Crash y aquí sí le sale favorable al Decay Crash, sobre todo en los términos de revascularización, lesión, fallo tratado, etcétera. No de mortalidad, pero sí de aspectos de restenosis, etcétera. Pero las curvas de este estudio son curiosas, ven que se dispara la diferencia a partir del año y es porque aquí había seguimientos angiográficos rutinarios que sobreindicaron la revascularización en el grupo de provisional porque siempre se veían más estenosis en el ostium de la circunfleja y había una especie de reflejo óculo-estenodilatador y por eso, si se fijan, hasta el año las curvas no diferían tanto, pero a partir del año el TLF, el TLR aumenta significativamente. Obviamente, los estudios eran diferentes. La anatomía, el estudio, los pacientes incluidos eran diferentes en los dos ensayos. Era más complejidad anatómica en el estudio del Decay Crash, la afectación de la rama era mayor en el estudio del Decay Crash, y de alguna manera se implantaron en el grupo provisional bastantes más stents en el Decay Crash que en el IBC Main. Y luego lo más importante que les he dicho, el segmento geográfico. Para ver seguimiento geográfico sistemático, hubo una sobreactuación, porque no fue una revascularización guiada por fisiología, y entonces en el Decay Crash hubo demasiadas revascularizaciones en el grupo provisional que seguramente no estaban indicadas. Por eso, de alguna manera, hay que tomar con cautela estos resultados del Decay Crash. Lo que yo recomiendo es esto, para decidir si provisional o dos stents. Hay criterios geográficos. ¿Cuándo vamos a ir provisional? Pues una circunfleja pequeña, o ausencia de enfermedad en la circunfleja, o una lesión en la circunfleja, pero que es muy ostial, menos de 5 milímetros de longitud. Y sobre todo, si hacemos imagen, cuando la luz de la circunfleja es más de 4 milímetros cuadrados y no tiene calcificación nodular ni placa en estratos, pues es muy buena para provisión. ¿Y cuándo dos stents? Pues cuando la circunfleja es un vaso de cierto tamaño, que además tiene enfermedad, una estenosis significativa, de más de 5 milímetros de longitud, y sobre todo si tenemos por IBUS que tiene una luz de menos de 4, una calcificación nodular o una placa estratificada. ¿Por qué estos criterios? Porque son los que se han encontrado que predicen un mal resultado de la circunfleja con una técnica de un solo stent. A la izquierda vemos que una luz basal de la circunfleja de menos de 3,7 ya predice que vas a tener que rescatar más veces esa circunfleja con un segundo stent. Y el estudio de la derecha es un estudio en el que se identificaron 3 variables que predecían más el compromiso, la necesidad de tener que poner un segundo stent. Y era cuando el postum de la circunfleja ya de partida era de menos de 4,5 milímetros cuadrados, cuando tenía calcio nodular, o en menor medida cuando la placa era estratificada. Por eso estos criterios son muy útiles para decidir si voy provisional o voy con dos stents de entrada, ¿no? ¿Y qué técnica de dos stents? Pues aquí lo primero la experiencia de cada uno. Hay gente que hace muy bien los culot, pues cada culot. Hay gente que hace muy bien el Decay Crash, cada Decay Crash, pero hay unas anatomías más favorables y unas condiciones más favorables que otros. Por ejemplo, la angulación, si es de más de 70 grados, pues un T, un tap puede ser buena idea. Si es más cerrado el ángulo, pues hay que ir a otras técnicas, lógicamente. Y luego, el tamaño de los vasos. Si hay mucha disparidad en los tamaños,
pues es mejor ir a un minicrash o un diquicrash. Si las arterias son más similares, se puede ir a un culot. Y luego se puede también considerar qué riesgo tiene la circunfleja de no poder ser recruzada adecuadamente una vez que se enjaula con el stent. Y por eso a veces se recurre a técnicas en las que no se pierde nunca las guías, como el minicrash o el DK crash, sobre todo el DK crash. Por lo tanto, cuando hay ese riesgo es mejor ir a esta técnica. Cuando el riesgo de recruce a la circunfleja después de estentar troncodea no es alto, pues se pueden hacer otras técnicas como el culot, que por ejemplo a nosotros nos gusta, para ángulos más cerrados, o el TITA para ángulos más abiertos. Por lo tanto, esto son recomendaciones generales, pero lo mejor es la técnica de los stents que uno mejor maneja. ¿Cómo usamos el IBUS para hacer los tallajes? Pues cuando la lesión es ostial, este es el esquema que he elaborado yo para mis cursos aquí con mis fellows y mis adjuntos. Es una lesión ostial solamente, el tronco solo vas a estentar solo el tronco, la luz del stent, el diámetro del stent se acoge con la luz distal del tronco. Si el tronco es muy corto, aunque la lesión sea ostial, hay que extender el stent desde la stent anterior. No se puede poner un stent en un tronco de menos de 10 milímetros, porque ese stent corre el riesgo de quedar incluso embolizado o migrar en cuanto retiras un catéter guía o haces cualquier gesto. Tiene que quedar anclado desde la stent anterior. Entonces, el tamaño del stent será el de la descendente anterior y luego será un pot, una optimización proximal al tamaño del tronco. Cuando la lesión es en medio cuerpo, lo mismo. Si es un tronco largo, puede ser un stent de solo el tronco, ajustado a su luz distal, pero si el tronco es cortito, pues habrá que estentar desde la descendente anterior y luego hacer una adaptación del tamaño del stent hacia el tronco con un balón más grande, que es el próximo a la optimización. Tronco distal, el más común, cuando la circunfleja, como en este caso que vemos aquí, no está muy afectada, stent provisional, un solo stent desde DEA al tronco. Tallamos el diámetro por la DEA y luego tallamos el balón de pot por lo que mide al tronco proximalmente. Si la circunfleja está afectada, 2 stents de entrada. Técnica, la que uno elija, haga mejor o sea más acorde a la anatomía. El tallaje, pues como lo hemos visto antes, los stents de D y CX ajustados a su tamaño y luego siempre pot, siempre optimización de los stents a nivel del tronco según el tamaño de la luz más grande próxima. Enfermedad difusa, todo el tronco enfermo. Esto se ve y ocurre. En este caso nos tenemos que imaginar cuál es la luz de referencia del tronco. Yo en este caso lo que hago es, el stent viene de la DEA, viene ajustado al tamaño de la siguiente anterior, pero la optimización proximal se ajusta más o menos al 80% del área de vaso más pequeña. Área de vaso me refiero a la elástica externa. Y de alguna manera en estos casos no hay que buscar, obviamente, la elástica externa como objetivo porque seríamos muy agresivos y podríamos dañar el vaso. Con lo cual hay que ser un poco más conservador. Este es un ejemplo de un paciente con una lesión de tronco, un tronco corto. La lesión es ostial, obviamente, pero prácticamente llega hasta la bifurcación porque es un tronco muy cortito. Con lo cual ya sabemos que aquí el stent pues va a tener que invadir y salir desde el descendente anterior porque no puede alojarse en un tronco tan corto. Hacemos imagen, vemos que la DEA proximal está bien, no tiene placa o ligera solamente un poquito. Vemos que el diámetro luminal es 3,5. Vemos el tronco distal y luego vemos el ostial donde hay muchísima placa y una luz de tamaño de vaso, no de luz, la luz es muy pequeña, sino de vaso, de elástica externa, de 4,3. Plan, stent de 3,5 y un pot de 4 milímetros, por ejemplo. Y es así lo que hacemos. Tenemos las dos guías, tenemos el IBUS, pusimos el stent de descendente anterior a tronco de 3,5, 16 y luego se hizo el pot y un final kissing de 3,5, 3, con lo cual queda un resultado con provisional muy adecuado. Y en el IBUS vemos claramente como la luz en DEA es muy buena, 8,6, tronco distal 10,5 está muy bien, ostial del tronco 13 y el stent asomando milímetro, milímetro y medio a nivel ortostial, resulta perfecto. Una serie de consejos para el manejo de estas situaciones, por ejemplo, cuando queremos estentar un tronco, sobre todo ostial, y el catéter invade constantemente el tronco, pues un truco es poner una segunda guía flotante en la aorta que va a hacer que el catéter guía nunca invada el tronco y nos permite estentar el ostium con seguridad, como vemos en el ejemplo que está aquí en la imagen. Una vez que hemos implantado un stent en el tronco, es muy importante, si hacemos IBUS, comprobar si ha cubierto toda la lesión y hay que retirar de nuevo el catéter para poder verlo. Y, por ejemplo, a veces, al retirar el catéter, pues nos llevamos la desagradable sorpresa que no hemos cubierto bien el ostium, como en este supuesto dibujo que he hecho aquí, o en otros casos podremos comprobar que sí que hemos llegado a la unión ortostial. Pero para poder ver hasta dónde llega el stent hay que quitar el catéter guía.
Este es otro ejemplo que les voy a poner de un paciente con una lesión de tronco. Es un paciente joven, tenía un non-STEMI y el operador vio una lesión distal del tronco, no se percató si había algo ostial o no, él pensó que solo distal. Había también lesión de circunfleja, pero decidió hacer solo el stenting de descendente anterior tronco y a lo mejor en un segundo tiempo la circunfleja. Puso un stent de 320, hizo un POT con 3,5 y este paciente, bueno, el problema es que 3 meses después vuelve con angina, vuelve con extensos cambios en ecoestrés y la geografía revela la sospecha de que a nivel ostial algo le ocurre a ese stent. Y lo que ocurre es que no hay stent en el ostium. Realmente el stent no alcanzó a cubrir el ostium del tronco en un procedimiento que solo se hizo con la geografía y que ahora pues hay que resolver. Medimos un poco el stent del tronco que había llegado a 3,7, decidimos implantar un stent de 4 milímetros de diámetro con 12 milímetros de largo. Se implantó el stent. Como digo, no se puede implantar stents muy cortitos en el tronco como 8 milímetros porque hay riesgo de que se migre, por lo cual 12 para que agarren el stent antiguo y cubra bien el ostium. Se hizo con la técnica de la guía flotante, como ven aquí, y luego se hizo un POT con 4,5. Se pudo resolver también la circunfleja, como ven arriba a la derecha, y así se pudo resolver un procedimiento que en su momento se había hecho no adecuadamente en el tronco. Aquí ya con IBUS comprobamos perfectamente la zona de overlapping de los stents, la zona ostial perfectamente ya cubierta con 12 milímetros cuadrados de stent y la unión ortostial a la que llega el stent. Resultado geográfico ahora ya muy satisfactorio. Otro ejemplo, una lesión de tronco y una geografía con predominio izquierdo. Es un tronco que además es muy difícil asegurar si hay o no afectación ostial de descendente anterior, de circunfleja. Parece un candelabro, ¿no? Es el tronco, una estenosis y luego muchas ramas y muy importantes. El IBUS aquí es muy relevante para ver cómo están afectadas esas ramas. Y lo que vemos es que el tronco tiene muchísima placa, la luz es muy pequeña, el tamaño del vaso a nivel de tronco es más de 5. Si vamos a la descendente anterior a nivel ostial, vemos que es un vaso grande, pero hay bastante placa. Si ven entre las 6 y las 12 hay bastante placa. Y bueno, una estenosis de moderada a alta carga. En cambio, la circunfleja, que está abajo, tiene bastante menos placa, no tiene un compromiso luminal y la carga de placa es ligera moderada. Con lo cual, aquí tenemos claro que tenemos que ir a la solución de stent provisional de tronco a descendente anterior y además podemos tomar las medidas, que en este caso sería para un stent de 4, ya que va a ir a la descendente anterior, y luego un POT, una activación proximal de 5. Y es lo que hicimos. Guiados por el IBUS, se puso este stent de 4, se hizo un POT con 5, que es el balón que ven ahí, y quedó un resultado muy óptimo en una bifurcación que parecía muy compleja y resultó ser sencilla porque solo afectaba a tronco y descendente anterior. A veces las cosas son más complicadas y en este tronco distal, feo, que parece calcificado, que geográficamente uno diría, quizás sea mejor para cirugía. Bueno, pues esta paciente que era muy mayor, 80 y pico años, hicimos imagen y vimos que la placa tenía calcio, pero eran calcificaciones que no eran de más de 180 grados, eran incluso nodulares, y que se podía expandir. Por lo tanto, vimos la distribución relativamente favorable a la angioplastia del calcio, medimos la luz en DXX, que era en torno a 2,728, con lo cual sabíamos que teníamos que hacer una técnica de 2 stents, con stent de 3 milímetros ambos, el de CX y el de DEA, acabando en el tronco. Así se hizo la técnica, se implantaron los stents y se ve la neocarina que se creó, una técnica TAP, y se ve la neocarina con los 2 stents juntándose en el polígono de confluencia del tronco y luego se ve la DEA circunfleja con los stents ahí bien expandidos. Una vez que hemos puesto stent en el tronco, ¿cuánto es lo óptimo? ¿Qué área tenemos que lograr, ¿no? Los coreanos hicieron un estudio que arrojó una regla muy fácil y es que la luz mínima del stent debería ser 5 en circunfleja, 6 en DEA, 7 en el tronco distal y 8 en el tronco proximal. Pero esto es para una población de menor tamaño corporal. En los estudios realizados en población europea o americana, el Excel Trial, los puntos de corte pues aparecieron ser mayores. Y así la circunfleja, el punto más óptimo era estar por encima de 6, en la DEA por encima de 7 y en el tronco todo él tener al menos 10 milímetros cuadrados de luz del stent. Nosotros en un estudio de 2020 sugerimos una estrategia distinta que fue
comentada en la editorial por Greg Stone, Gary Miziaki y Komahara, es una estrategia basada en considerar el stent y su expansión, ¿no? Elegir un stent adecuadamente en cuanto a la luz referencial y expandirle más de un 90% o más de un 80% si la morfología del tronco era una morfología en funnel shape, que se llama, ¿no? Una especie de embudo, ¿no? Entonces, utilizando criterios de este tipo, es mejor porque, claro, las luces son valores absolutos que no contemplan el tamaño corporal y el tamaño de las arterias. Yo no puedo tener la misma exigencia de luz en una mujer de 80 años pequeñita, de 1,5 metros, que en un varón de 58 años que mide 1,98. Obviamente, el mismo área absoluta de stent no le sirve a los dos. Pero si yo elijo bien el tamaño del stent de acuerdo a la anatomía, un porcentaje de expansión óptimo sí que le sirve a los dos, ¿sí? Y cada uno tendrá la luz que mejor le corresponde. Entonces, aquí están los criterios de optimización. Tener siempre pues, una buena expansión, más del 90% de la luz distal, 80% en el caso de que sea un stent en morfología embudo, esto es para lesiones ostiales o para lesiones de medio cuerpo, y luego vigilar siempre los bordes, ¿no? A nivel de DEA, pues que haya una placa de carga de placa menor del 40%, no haya disección y que haya buena posición. Para una distal, en estrategia provisional, pues más o menos lo mismo. Pedimos una expansión del stent en el tronco de más del 90% respecto a la luz proximal sana que tiene ese tronco. Y bajamos al 80% cuando el stent tiene una forma, en estas lesiones distales, a veces el tronco tiene una forma tapered, va de más a menos. Entonces, para no ser muy agresivo, bajamos la exigencia al 80%. En DA y CX, la expansión del stent tiene que ser un 90% de la luz de referencia de DA y CX, respectivamente. Y luego, de nuevo, la posición del stent, etc. Y para las técnicas de los stents, pues aplicar lo mismo, pero al otro stent. Voy a gráficamente reflejar los criterios para cada cosa. Concretamente, para la carga de placa, el stent debe acabar en un sitio donde la carga de placa sea de menos del 50%. Si hemos puesto el stent en DEA y la DEA justo en ese borde tiene esa carga de placa, pues habrá que añadir un stent porque no hemos dejado un buen resultado. En cuanto a la disección, a veces vemos disecciones a la salida del stent y no sabemos qué hacer con ellas. Bueno, pues cuando la disección es de más de 60 grados y más de 2 milímetros de longitud, es mejor tratarla. Mientras que si es de menos de 60 grados o de menos de 2 milímetros, se podría incluso dejar sin tratar. A posición incompleta, en el tronco, cualquier distancia entre stent y pared de más de medio milímetro, digamos, debe ser corregida, y sobre todo si es de más de 1 milímetro de longitud. Mientras que a malaposiciones ya muy pequeñitas, hay que tener en cuenta que a veces el tronco es muy grande, la parte proximal llega incluso a 6 y va a ser difícil a posicionar del todo, pero bueno, al menos que esa mala posición sea menor de medio milímetro, ahí se puede dejar como adecuado. Y en cuanto a la expansión, lo que hemos considerado en los consensos es unas luces mínimas, según la regla coreana de 5, 6, 7, 8, para CXD a tronco distal, tronco proximal, y unos objetivos deseables, que son los que proponíamos en nuestro estudio, de más de un 90% de la luz del stent respecto a la luz referencial más sana posible que había en tronco en DCX respectivamente. Esto es un tronco distal con enfermedad también de la circunfleja. Les he colocado distintos frames e imágenes de distintos puntos. Hacemos las medidas y ya podemos planificar la estrategia. Vamos a poner 2 stents y sabemos que los stents tienen que ser el que va a la descendente anterior de 4, porque la luz es de 3,7 por 3,9. El de la circunfleja tiene que ser de 3, porque la luz de la CX es 3,2, 2,9. Y, bueno, el sizing, el pot, el tamaño de balón para luego ajustar bien los stents al tronco, pues tiene que ser de 4,5 porque la luz en el tronco más proximal es de 4,5, como se ve ahí. Con lo cual hacemos todo eso, técnica de 2 stents, predilatación, etcétera, y logramos un resultado. Ven en verde todo el checklist que refleja que la situación es buena en todos los niveles. Indico una imagen de subexpansión que se observó durante el procedimiento y que se corrigió. Muchas veces las subexpansiones geográficamente no llaman la atención, pero por IBUS son notables, como se ve aquí. Y al final, pues podemos cerrar el caso porque la expansión en DA y CX es muy buena, más del 90%. Vemos una neocarina simétrica, vemos una expansión en el tronco distal de más del 90% y una cobertura de stent hasta la aorta. Con lo cual, con IBUS cierras el caso optimizado. Y esto es que digo que es importante porque en la geografía a veces no nos da la pista. Esta es una lesión distal que se trató con un stent de 3,5 y un pod de 4,5. Uno geográficamente lo hubiera dado por bueno, pero al ver el IBUS vemos una mala posición importante del stent. No está bien apuesto a la pared. Hay que meter un balón de 5 al final
para llegar a posicionarlo adecuadamente un semicompletamente a cierta presión, que es el mejor para posicionar más. Una cosa es la subexpansión, otra cosa es la mala posición. Para lo que es llevar el stent a la pared, allá donde no hay placa, pues con un semicompletamente lo puedes hacer, incluso alcanzar tamaños intermedios, como en este caso 5,3. Y esto hay que hacerlo porque cuando ponemos un stent de DEA a tronco, que está tallado respecto a la de stent anterior, obviamente el stent no queda posicionado en el tronco, que es más grande. En este caso el stent de 3,5, pues queda sin aposicionar. Hay que hacer POT, optimización proximal con 4,5, para que el stent ahora esté adaptado en cada sitio al tamaño que le toca. Y esto tiene consecuencias. Por ejemplo, este es un paciente de 74 años que en el 2021 se había tratado con un stent tronco DEA, un stent en DEA media y otro en circunfleja, y el paciente retorna por angina inestable y vemos una restenosis en la DEA media, muy evidente, intrastent, y entonces planificamos ir ahí, dilatar y quizá tratarlo con un balón farmacoactivo, por ejemplo. El problema es que los balones no atravesaban, no pasaban del tronco. Realmente nos encontramos con una situación en la que era imposible entrar en el tronco. Teníamos las guías metidas en DEA y circunfleja. ¿Y qué ocurría? Pues vimos con el IBUS que la guía iba por fuera del stent. El stent no había quedado bien apuesto en el tronco y la guía que habíamos introducido ahora hacía una entrada por sitio anómalo, por ventana, por celda y luego ya iba por la luz normal. Sin forzar más, hay que se ve como las guías parece que van bien, pero está claro que no. Colocamos la guía, una nueva guía en una nueva posición y ya con el IBUS comprobamos que esa guía está en buena posición, como vemos en el lado derecho, y ya pudimos resolverlo. Hicimos una posición diferida del stent en el tronco, como ven ahí, y luego pudimos tratar la DEA media. Se trató con balón de alta presión, se trató con balón de fármaco, con un excelente resultado en este punto. Cuando hay un stent en el tronco, cuidado con esto. Aquí queda reflejado esquemáticamente un caso similar, donde el stent, como no está bien aposicionado en la pared del tronco, puede permitir que una guía que quieres pasar a circunfleja esté entrando por celdas laterales y luego entrando a circunfleja. Si uno empuja un balón en esa posición, puede deformar aún más el stent. Hay que recolocar la guía y comprobar con IBUS que esta segunda guía entra por donde tiene que entrar en el stent y ya sale por su celda lateral hacia la circunfleja. Otro problema que puede existir en el intervencionismo en el tronco es la deformidad proximal. A veces cuando traemos la guía enjaulada de circunfleja o traemos un balón, el catéter guía tiende a entrar en el tronco y a veces deforma la boca proximal del tronco, como aparece aquí. Una vez detectado, hay que volver a corregirlo. En este caso, por ejemplo, la deformidad fue muy grande. El stent quedó casi colapsado por culpa de una entrada del catéter guía. Por lo tanto, la última comprobación que tiene que hacer un IBUS siempre es la parte final del stent, la que asoma ya a la unión aortostial, que no esté deformada, que esté circularizada. Y si no lo está, hay que hacer un repot al tamaño correspondiente. ¿Todo esto merece la pena? Pues bueno, si les enseño este caso, pues en este caso individual, el no haber hecho IBUS hubiera sido terrible, porque esta es una disección terrible, tremenda, diatrogénica. Ven que al inyectar empieza a producirse una disección que avanza, tronco, se extiende por la diagonal y lo tapó todo inmediatamente. En este caso hubo que colocar muy rápido una guía. El instinto hubiera sido estentar inmediatamente, pero lo que nosotros hacemos es tener inmediatamente ya preparado el IBUS y comprobar que va por luz falsa. En la imagen enmarcada en rojo se ve que el IBUS está en luz falsa y la luz verdadera está totalmente colapsada. Con el IBUS en esta posición, se jugó con otra guía, retirando un poco el catéter guía, entró en la luz verdadera y ya tenemos el IBUS en la luz verdadera en la imagen de la derecha. El IBUS ya se ha pasado por la guía buena. Y esto, estentando rápidamente, pues permitió resolverlo. Aquí el IBUS fue salvador, pero no hace falta recurrir a estos casos. Hay múltiples registros, nosotros publicamos también algunos en JACC Intervention 2014, que mostró que utilizar IBUS en el stenting del tronco mejora la evolución pronóstica de los pacientes. ¿No? Hubo registros a muchos niveles, ha hecho el británico, italiano, nosotros el registro español, que es este, incluyó 550 pacientes con y sin IBUS macheados estadísticamente y se vio que a los 3 años había un beneficio en el uso de IBUS, sobre todo en las bifurcas distales y sobre todo en las distales con los stents. En otro estudio adicional nuestro también comprobamos que si se utilizan criterios de optimización bien definidos por IBUS, la evolución es incluso mayor, todavía mejor que usar un IBUS sin criterios, al libre criterio de cada operador.
y la angio es lo peor, la que más eventos tenía. La OCT se puede utilizar. Nosotros publicamos con un grupo italiano esta comparativa de casos macheados con angiografía, IBUS y ECT. Los resultados son similares con IBUS y ECT. Tener en cuenta que con OCT, obviamente, solo podríamos tratar troncos distales, porque ostial y proximal no, porque no puedes lavar la sangre. Distales podrías, siempre que el tronco sea algo largo. Eso hay que tener en cuenta. El IBUS es más cómodo, a mi juicio, para el tronco. El OCT tiene más problemas, pero bueno, al que sea muy amigo de la OCT puede utilizarla aquí en troncos distales. ¿Y por qué el IBUS no es clase 1? Pues no es clase 1 porque le falta un gran ensayo, es una recomendación 2A, y ese gran ensayo ya lo hemos hecho, lo acabamos de concluir. En verano se incluyeron los 800 pacientes que había que incluir. Es un aleatorizado IBUS, no IBUS en el stenting del tronco en 3 países y veremos el resultado. Está claro que la imagen es útil para evaluar la extensión de enfermedad, para caracterizar la placa, para planificar la estrategia, para guiar la preparación de la placa, para el sizing del stent, el sizing del balón de pot y luego finalmente para ver si todo ha quedado bien, la posición, expansión, deformidad del stent proximal o bordes distales. Esto promueve ventajas pronósticas en el paciente y está claro que no se trata simplemente de meter el IBUS como una varita mágica, sino meter el IBUS, medir y ver que se están cumpliendo los criterios. Es lo que tiene que ser una imagen accionable, que genera acción. ¿Y qué pasa si no usamos imagen intramuscular? No la tenemos. Yo siempre pienso que, bueno, la utilización de imagen, los asiáticos usan mucho, el 30-90%, en los países occidentales usamos menos. En el tronco a lo mejor está en torno a un 40-50, en casos convencionales en torno a un 10. ¿Qué recomendaciones doy yo a alguien que no puede hacer IBUS todo lo que él quisiera, ¿no? Primero, tener en la cabeza que la angio siempre infraestima el tamaño real. Lo que te parece 2,5 milímetros en la angio seguramente sea 3 milímetros en el IBUS, por lo cual hay que tener en cuenta que el angio subestima los diámetros, ¿no? En cuanto a las longitudes también hay cierta variación, pero lo más importante es en los diámetros, ¿sí? Porque al fin y al cabo una longitud la puedes estimar con un balón, ¿no? Un balón desinflado te puede decir claramente qué medida de stent puedes utilizar, ¿no? Pero está claro que el IBUS también nos muestra que la enfermedad está subestimada en la angiografía. Aquí parece que solo hay 2 estenosis en el angio, pero si miras en el IBUS está todo lleno de placas, ¿no? Entonces, la angio infraestima. Los abordajes de medida con IBUS ECT los conocemos bien, pero aquí no tenemos imagen. ¿Qué haríamos en la angiografía? Bueno, pues en la angiografía mi consejo es que en el tronco elegir siempre medio milímetro más respecto a lo que elegirías por angiografía. Y para el POT, 1 milímetro más. Me refiero, si por angiografía dices, pues yo pondría un stent de DEA a tronco de 3, seguramente por IBUS hubieras elegido 3,5. Y si por angiografía dices, para el tronco voy a meter luego un balón de optimización de 4, seguramente pudiera llegar a ser hasta de 5 por IBUS. Con lo cual, elegir un poco más grande acaba siendo más acertado cuando lo haces todo angiográfico en el tronco. La carga de frenada también está infraestimada, con lo cual el sitio distal de acabar el stent tiene que ser muy sano en angiografía, porque por IBUS siempre vamos a ver mucha más placa del que por angio, con lo cual hay que ir a un sitio que ya nos dé más garantías de estar mejor. Posdilatar siempre. Si no usas imagen, siempre que hay que posdilatar con presiones no compliantes, con uno compliante, un balón, porque siempre va a haber su expansión muchas veces. En el caso de que implantemos los stents, siempre hacer KINSI sin balón. En el caso de un stent es opcional, podría no hacerse. Y en el caso de que la imagen sea dudosa, hay que hacer imagen intravascular. Hay situaciones en las que es inobviable. O sea, si hay dificultad para avanzar un material que he mostrado antes, o la geografía es dudosa, hay un haziness, hay una zona que no contrasta bien, hay que intentar hacer imagen intravascular, porque nos podemos encontrar cosas muy relevantes. Y luego los sistemas geográficos actuales, del boost, del enhancement, pueden ayudar. Os voy a enseñar algunos ejemplos de una mala posición que se aprecia en el lado izquierdo. Se ve que el contraste está por fuera del stent. Una deformidad proximal. Se ve que el stent en el borde proximal tiene más trama metálica. Eso es porque está acordeonado por el catéter guía. O una subexpansión que es muy evidente en esta imagen geográfica, cómo se ve y cómo luego el balón la ha corregido, ¿no? Por tanto, estas técnicas como el Synvision o el Kesembus, etcétera, pueden reemplazar a veces la necesidad de una imagen intravascular, pero no siempre. Pero bueno, están ahí y estos son claros ejemplos. Y ya para acabar, a veces el intervencionismo del tronco es situación crítica, el paciente está en mala condición, en pre-shock o en baja facilidad de inyección, y en esos casos nos podemos plantear hacer un soporte, como hicimos en este caso con un Impella, para tratar este tronco, ¿no?
Es un paciente que tiene una lesión muy crítica del tronco, con un flujo que ven TIMI 2. Inmediatamente ponemos el Impel antes de hacer nada, coloco la guía, se resolvió muy rápidamente la lesión del tronco, que afortunadamente era una lesión solo del cuerpo, un tronco largo, y bueno, pues con el Impela tuvimos una buena resolución, y como estaba el paciente muy tranquilo, muy estable, se pudo hacer un stage procedure al día siguiente con el Impela también en la circunfleja y en la derecha, que también había cosas. Hay un diseño, el Protect 2, que es un trial comparativo del balón y del Impela. Ve que a partir de un cierto tiempo puede haber una reducción claramente de eventos con el uso de Impela. Y en los nuevos registros como el Protect 3 se ve que el uso de Impela ACP en estas circunstancias pues puede ser eficaz para proteger de eventos importantes. En conclusión, y ya como última diapositiva, yo les diría que para un buen resultado del stenting, de la angioplastia en el tronco, es fundamental tener una buena indicación clínica. Eso está claro, tienes que estar soportado por una buena indicación clínica del equipo cardiológico del centro. Importante la cobertura antiplaquetaria, de eso no hemos hablado porque sería ya la charla, pero bueno, es menos relacionado con el intervencionismo, pero tenemos que vigilarlo. Considerar soporte circulatorio en casos inestables hemodinámicamente o con muy baja fracción de eyección, que hay que hacer un tronco. El uso de imagen intravascular, preferiblemente IBUS, puede ayudar a planificar, guiar y optimizar el procedimiento. Tener siempre idea de unos objetivos, cuánto espero de luz del tronco, cuánto espero, qué criterio me voy a dar como óptimo en esta paciente, en este paciente. La selección de uno o dos stents no es baladí, no es ninguna no superficial, ya que dos stents siempre va a asociar a más complejidad y probablemente a más problemas, con lo cual si puede ser provisional mejor, pero esto tiene que estar bien soportado también por la morfología de la lesión distal del tronco. Una adecuada preparación de placa, aquí no he hablado porque no era tanto pertinente al tronco, pero se aplica como en todas las otras lesiones coronarias. Si hay calcio, pues hay que ver qué tipo de calcio, y a veces hay que utilizar litotricia o balones de corte o rotablator en estos casos. Nosotros hemos utilizado balones de litotricia en el tronco. Algún compañero me ha dicho, ¿y cómo aguanta el paciente los pulsos? Pues a veces doy series de 5 pulsos en vez de 10, porque un balón inflado durante un largo tiempo en un paciente de tronco puede ser peligroso en su hemodinámica, con lo cual yo he hecho algunos casos en los que he aguantado muy bien los 10 pulsos y pacientes a los que a los 5 pulsos he dejado de apretar para liberar el tronco y dejarle respirar, ¿no?, a ese tronco, con lo cual se pueden hacer, hay estrategias para aplicar litroticia intravascular en el tronco calcificado. Y luego utilizar modelos de stent que sean los más validados, los de más calidad y que estén más soportando la evidencia. Esto es lo que les quería contar. Muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad.